Y vamos a buscar en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Allí vamos a encontrar, amados hermanos, en el versículo 51, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios es bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: absorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias te doy por esta palabra, Señor. Sea tú bendiciéndonos y ayudándonos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Una de las cosas como misterio, porque este es un misterio, son 7 misterios que el apóstol Pablo le fue entregado para allá en el tercer cielo, misterios que no lo tienen otro, ni lo declaró otro apóstol, ni fue declarado por medio de alguno, sino que algunos como Ezequiel, también Jeremías, Isaías dijeron algo, pero no lo especifica y lo hace de una manera correcta acá, sino el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla sobre la resurrección y sobre el arrebatamiento. La resurrección son los que hayan muertos en Cristo y el arrebatamiento son los que estemos vivos en el momento de que Él suene la trompeta. Son dos cosas totalmente diferentes y dos hechos totalmente aislados, aunque es un abrir y cerrar de ojos, pero no vamos a precedir ante ellos. La resurrección es primero, se ejecuta la resurrección y después nosotros. Y una de las cosas que queremos matizar acá por medio de este estudio es que el cuerpo de nosotros, este cuerpo, nunca va a ser resucitado. La palabra dice que este cuerpo fue formado de la tierra, fue polvo y al polvo volverá. No va a ser resucitado, sino que dentro de nosotros Dios nos puso otro espíritu, como dice Ezequiel, pondré en ellos un espíritu nuevo. En nosotros hay un espíritu nuevo. Quiere decir, tenemos 2 espíritus, un alma y un cuerpo. Ese nuevo espíritu es un hombre que está en nosotros. Es una simiente preciosa, como dice Juan, que viene del cielo. No proviene de nosotros, no es terrenal, no es de hombre. No fue un ADN que viene de Adán, no fue un ADN de nuestros padres, no es un ADN del papá o la mamá, no es algo evolutivo, natural, sino que eso viene del cielo, no por pensamiento de hombre, no por pensamiento de mujer, sino que viene del cielo, de Dios. Nosotros fuimos engendrados por medio del Espíritu Santo, un hombre nuevo. El apóstol Pablo decía que el que está en Cristo, nueva criatura es. En nosotros hay 2 naturalezas, una naturaleza de Adán
que es espiritual mi cuerpo, y una naturaleza del cielo, que es un espíritu en el cual nos fue otorgado a nosotros. Ese es el espíritu que va a resucitar. Y este cuerpo, que es un cuerpo animal, queda allí. Por eso, ese espíritu que está allí va a ser un cuerpo espiritual nuevo. Y aquí lo habla la palabra del Señor, cuando nos dice que, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? En el versículo 35 de Primera de Corintios, capítulo 15, ahí nos dice, dirá alguno, alguien dirá, ¿cómo resucitarán los cuerpos? Claramente ahí hace esa pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? Es otra pregunta. ¿Cómo resucitan y con qué cuerpo van a resucitar? Dice el apóstol Pablo, hablando de una palabra despectiva, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Cualquier grano, amados hermanos, tiene que morir. Cualquier grano tiene que morir. Por eso aquí dice que se siembra, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Así que cuando uno siembra cualquier grano, no nace el que uno sembró, sino dentro de él germina algo que es el que va a salir. Dentro de nosotros hay algo que va a resucitar, pero que no se manifiesta hoy. No lo podemos ver, solamente lo vemos que nuestra actitud es diferente, nuestro pensamiento es diferente, nuestros deseos son diferentes, pero la gente no lo ha visto porque solamente mira este caparazón, este cuerpo terrenal. No lo puede mirar, solamente puede mirar los hechos y puede mirar las acciones nuestras que son diferentes cuando creímos en Cristo que antes de creer en Cristo. Por lo cual aquí dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Ese grano que murió no es el que nace, sino algo que Dios puso en las semillas para que nazca otro grano, no ese grano, otro grano. Y es el que nosotros tenemos internamente. Y dice la palabra del Señor, ya sea trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Eso indica, amados, que este cuerpo no puede heredar el reino de los cielos. Ni la sangre ni la carne pueden heredar el reino de los cielos. Por lo cual, amados hermanos, este cuerpo no fue preparado ni fue creado para estar en la presencia de Dios. No es el cuerpo. Así que a cada uno Dios le dio un cuerpo. Y este cuerpo no fue preparado ni creado por Dios para estar en su presencia. Así que ya Dios de antemano, antes que el mundo fuese, había preparado ya de antemano y había preservado esa predestinación de que nosotros íbamos a recibir esa simiente preciosa. Eso lo hizo Dios. Y aquí nos dice la palabra del Señor, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Así que cada semilla es un cuerpo. Uno siembra una semilla que está muerta, pero nace otra semilla. No es esa la que nace, sale otra que le da a Dios otro cuerpo. No es el misma semilla, es otra semilla. Y cuando usted agarra esa misma semilla que volvió a nacer y siembra, Dios le da otro cuerpo a la otra que viene. Todos los cereales y todos los granos, desde que Dios tiene razón hasta ahora, Dios le da un cuerpo diferente. A todos. Cada uno de los granos nace diferente que el que usted puso. Y así de la misma, podemos decir a nosotros los venezolanos, tusa, o de la misma espiga, hablando de trigo, o de cualquier grano, las cáscaras, ¿verdad? Cualquiera, sea caraota, sea cualquier grano que usted haya tomado,
cada uno de esos granitos y cada uno de aquello es totalmente diferente a la que nació, totalmente a la que estuvo. Igual a nosotros. Nosotros podemos tener hijos, pero nuestros hijos son totalmente diferentes cada uno. Nunca un hijo va a ser igual que el papá, aunque el papá quiera que sea su hijo o su hija, no va a ser igual. Ni el cuerpo tampoco va a ser igual, su carácter, su temperamento, ni tampoco su deseo, es otra persona totalmente diferente. No es la misma, así mismo son los granos. Por eso la palabra nos dice aquí, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra es la carne de las bestias, otra es la carne de los peces y otra es la carne de las aves. Cada uno de los seres vivientes en el cual hoy Dios nos puede dar por medio de su creación, sean hombres, sean bestias, sean aves o sean peces, cada uno tiene una carne diferente. Y nosotros degustamos los tipos de carne. Usted sabe que es un pescado, aunque usted le digan que es un pollo. Y usted si le dicen ese es pollo, pero sabe a pescado, es totalmente diferente. Es igual que si usted le dicen que es carne de res, es totalmente diferente a las aves o a los peces. Por lo cual aquí nos habla de esa manera. Y dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Este cuerpo es terrenal y el que voy a tener, sea la resurrección o sea el arrebatamiento, es un cuerpo celestial. No es de la tierra, no va a estar en la tierra, no va a ser igual que este. Es totalmente su físico, su faz, su voz, es totalmente diferente. Es imposible, amados hermanos, que usted reconozca en los cielos un familiar o un amigo o un esposo o un hijo. Es totalmente porque es otro cuerpo y lo que uno ve y consintió y vio y deseó fue un cuerpo y ese cuerpo va a ir al polvo de la tierra. Nunca nosotros podemos ver ni el espíritu y nunca nosotros vamos a ver nuestra alma. Nadie ve eso. Hay un refrán muy popular, un adagio, donde dice, nosotros veremos la cara, pero nunca el corazón. Así que, ¿quién ve el alma para nosotros distinguirla en los cielos? ¿O quién ve un espíritu para nosotros decir, este es el espíritu de mi esposo o de mi esposa o de mis hijos? Nunca, amados hermanos. No hay criterio alguno para nosotros mirar. Nosotros juzgamos las cosas terrenales, las cosas carnales. Un profeta como Samuel, cuando Dios lo mandó a ungir a David, fue a la casa de Isaí. Isaí le pidió al profeta que buscaran sus hijos. Él trajo sus hijos. Y la primera impresión que él vio cuando vio a su hijo primogénito, porque Dios busca y es honrado el primogénito, tanto que desde la ley hasta ese tiempo de los jueces, que el último juez fue Samuel, dice la palabra que todo primogénito era consagrado a Dios. Todo primogénito era consagrado al Señor. Por lo cual, cuando vio al primogénito, un hombre fuerte, robusto, dedicado a la milicia, un militar que estaba a las órdenes del rey Saúl, él dijo, porque juzgó por la vista, juzgó por la carne, juzgó por la presencia, dijo, este es el nuevo rey de Israel. Pero Dios no ve los cuerpos. Dios mira los cuerpos como polvo de la tierra. Dios mira el corazón. Dios mira nuestra actitud. Dios mira nuestra alma. Dios está mirando qué es lo que hay dentro de nosotros y eso no lo puede ver nadie. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Jeremías pudo decir, engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre. Quiere decir que Dios mira lo más engañoso del hombre. Aleluya. Dios no puede ser burlado. El cuerpo no puede ser cambiado, no puede cambiarse. Ya su estructura molecular, sus facciones, su temperamento, ya usted lo tiene. Pero el corazón, eso muda todos los días. No hay algo más farsante que el corazón del hombre. Pero aún así, Dios lo conoce. Dios conoce el corazón del hombre. No hay algo que puede cambiar cada día sino el corazón, pero Dios lo conoce aún. Entonces Dios mira que
lo que hace cambiar lo de afuera, lo que hace cambiar el cuerpo, el corazón del hombre. Por eso dice, yo no miro las apariencias, yo no miro según la carne, yo miro el corazón del hombre, lo que hay adentro. Veo si en verdad este hombre o esta mujer está en mi presencia. Por eso dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero uno es la gloria de lo terrenal, de lo que hoy nosotros miramos, y otra es la gloria de lo celestial, de lo que nosotros vamos a hacer en la presencia de Dios. Si usted trabajó, si usted se esforzó en la tierra, tiene gloria terrenal. Pero si usted se esfuerza en la tierra para la gloria de Dios, usted tiene gloria en los cielos. Esa gloria celestial nunca los hombres la han estimado como buena. La gente mira al hombre, sus logros, su gloria, por los bienes que posee. Pero el reino de los cielos no consiste en los bienes que posee el hombre. Así que una persona puede estar sin nada, sin ningún bien, no pueden tener ningún título profesional, no puede haber sido, pero trabaja en la obra de Dios, tiene galardones en los cielos. Si usted trabaja para Dios, nadie lo va a estimar y nadie le va a dar plasca, nadie le va a dar nada. Pero en los cielos sí hay. Por eso una es la gloria de lo terrenal, de lo que nosotros hacemos en la tierra, y recibimos gloria por lo que hacemos en la tierra, sea un trabajo, sea cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero la gloria celestial, eso se obtiene cuando nosotros trabajamos para Dios sin merecer ningún tipo de cambio alguno o de interés alguno. Lo hacemos para Dios. Amén. Entonces, una es la gloria de lo terrenal y otra es la gloria de lo celestial. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Cómo va a ser la resurrección de los muertos y con qué cuerpo? Primero es la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? Uno, ¿cómo va a resucitar? Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Solamente hubieron dos cuerpos que no se corrompieron, lo podemos leer bíblicamente, fue el cuerpo de nuestro Señor Jesús, cuando en el Salmo 16 habla que ese cuerpo no verá corrupción. Pero nosotros nacemos, estamos jóvenes, envejecimos y este cuerpo se va corrompiendo, se va deteriorando, se va degradando. Así que se siembra un cuerpo de corrupción que se va a degradar, a ser polvo, dice la palabra del Señor, pero resucitará un cuerpo incorruptible, incorrupción, quiere decir un cuerpo eterno. Lo que está hablando ahí, ¿cómo resucitarán? Va a resucitar eterno. No va a tener degradación en el tiempo. Para él el tiempo no existe ni la distancia. Este cuerpo, amados hermanos, no va a ser como nosotros que cumplimos años, ¿verdad? Aunque no queremos cumplir años para no envejecernos, pero cada día cumplimos años y nos vamos envejeciendo. El cuerpo que vamos a tener, ¿cómo resucitan? Resucitan en una eternidad. No necesita tiempo, amén, es eterno. Una de las características que el cuerpo va a ser incorruptible, quiere decir no incorruptible de pecado, sino incorruptible que no se va a podrir, no se va a dañar, no se va a enfermar, no se va a deteriorar, no se le va a caer el cabello, no se le va, nada de eso. No existe nada de eso porque así como recibe el cuerpo, así se queda la eternidad. No hay cambios, no hay corrupción del cuerpo. Va a ser un cuerpo netamente perfecto porque le declara la palabra del Señor. Segunda característica de cómo va a resucitar los muertos. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Este cuerpo desde Adán hasta nosotros tiene deshonra porque Adán pecó y el pecado pasó a todos los hombres y a raíz del pecado pasó la muerte. Así que nosotros estamos en deshonra. ¿Cuál es la deshonra? No podemos ver al Señor. Antes Adán sí veía al Señor, hablaba con Dios directamente y todo eso, pero ahora el cuerpo que tenemos es deshonrado. Y Dios usó tres figuras en la antigüedad. Tres figuras para hablar con Dios. Son figuras, sombras, son figuras. Una de ellas, de las figuras, es un profeta. Otra figura fue el sacerdote.
y otra figura fueron los reyes. 3 figuras usó el Señor para hablar con nosotros. Un profeta, un sacerdote y un rey. Cuando los reyes, Dios les daba sueños para hablar con nosotros. Ahora tiene uno, pero es la imagen de Dios. Nosotros somos la imagen de Cristo y Cristo la imagen de Dios. Nosotros, esa misma imagen, ahora habla por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por lo cual, ya no hay deshonra. Este cuerpo necesita un intermediario. Este cuerpo necesita ayuda. Está en deshonra. No tiene una comunión directa con el Padre. Por eso está en deshonra. Una vez, por el pecado que hizo el hijo de David, Absalón, en el cual mató a su hermano, este hombre fue expulsado y exiliado. Fue en deshonra a una zona lejos. Tanto dio el hijo que lo trajo, pero él estaba en deshonra. Así estaba el hombre, fuera de la presencia del rey, exiliado, apartado, fuera de la presencia de Dios, por lo cual estábamos en deshonra. Pero el cuerpo que vamos a tener, vamos a estar directamente en la presencia de Dios. Vamos a verlo cara a cara como es Él. Nadie de nosotros, es tanta la deshonra de este cuerpo, que nadie ha escuchado la voz de Dios, nos dice la palabra, ni siquiera lo han visto, ni lo han escuchado, ni lo han visto. Por lo cual, amados hermanos, es una deshonra total. Lo que han visto y lo que han escuchado es la voz del Hijo, pero nunca el Padre, porque el mismo Hijo dijo, nadie ha escuchado su voz, ni nadie lo ha visto jamás. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Juan 6. Eso indica, amados hermanos, que este cuerpo es una deshonra, porque no puede estar en la presencia de Dios. No lo puede estar. Pero el cuerpo que nosotros vamos a tener en la resurrección es un cuerpo de gloria, porque va a estar frente a nuestro Señor Jesucristo, frente al Padre, frente a aquella gloria que ni los cielos de los cielos pueden soportar esa gloria. Ese cuerpo va a tener tanta gloria, aleluya, que vamos a poder soportar la presencia de Dios. Por eso dice, ¿cómo resucitarán los muertos? Con gloria. Tercero, se siembra en debilidad. Somos débiles. ¿Cuál es nuestra debilidad? Necesitamos comer, lloramos, reímos, dependemos de los demás. Somos débiles, totalmente dependientes de uno del otro. Y cuando no nos dan amor, nos ponemos bravos. Cuando no nos miran, somos tan débiles. Somos demasiado débiles y muy dependientes de otras personas. No solamente yo hacia mi esposa, sino mi esposa hacia mí. Somos dependientes de ambos. Y así con todo, hasta en la oración, hasta en los sufrimientos. Llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Así que somos totalmente débiles. No podemos depender de nosotros mismos, ni en nuestra educación, ni en nuestros logros, ni en nada. Dependemos de los maestros, de los profesores, dependemos de tantas cosas a nuestro alrededor, de muchos servicios. Así que somos totalmente débiles. Nos enfermamos, es tan débil que lloramos por cualquier cosa. Lloramos si no tenemos un plato de comida un 24 de diciembre. Somos nostálgicos. Lloramos por esto, lloramos por el otro. Somos demasiado débiles. Pero una de las características de la resurrección, dice la palabra, resucitará en poder. Quiere decir, no necesitará ni el sol, no va a necesitar ni la luna, no va a necesitar dormir, no va a necesitar descansar. Es un cuerpo poderoso. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Es un cuerpo no solamente glorioso, sino poderoso. Amén. Poderoso. Y la palabra dice, por cuarto, son 4 características. Se siembra cuerpo animal. El Señor lo habla, que es cuerpo animal. Resucitará cuerpo espiritual. Un cuerpo espiritual no tiene distancia, no tiene tiempo, puede traspasar las paredes,
no tiene limitaciones, alabado sea el nombre de Dios. Es un cuerpo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo tenía un cuerpo espiritual y a veces se paraba delante de ellos, a veces se manifestaba de una manera, a veces se manifiesta de otro. Los ángeles tienen cuerpos espirituales, pero ese cuerpo espiritual será superior a los ángeles. Es un cuerpo espiritual superior porque son entes espirituales. Nosotros, nuestro cuerpo, será un cuerpo superior a de los ángeles, tal cual que será Padre, Hijo, Espíritu Santo y hombre. Esa es la característica de cómo vamos a resucitar. Uno dice claramente, resucitará incorruptible. Segundo, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Tercero, dice la palabra que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. En gloria, en poder, un cuerpo totalmente diferente a este. Nunca jamás alguien ha tenido un cuerpo excepto nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el primogénito entre los muertos, es el primero de ellos. Ahora viene la otra pregunta, ¿con qué cuerpo vendrán? Y aquí dice claramente, el cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo espiritual. Y dice aquí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El segundo hombre es espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Quiere decir que fue primero el animal, Adán, y después viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? También los celestiales. Por eso estamos hablando que el cuerpo de nosotros, así como nosotros somos iguales a Adán, así esa resurrección será igual a Cristo. Son dos personajes que se oponen. Nosotros tenemos hoy en día el cuerpo de Adán. Es el mismo cuando él pecó después de pecar. Pero ahora vamos a tener un cuerpo espiritual a la imagen de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aleluya. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esto nos da bendiciones a nosotros, amados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado el cuerpo de Adán. ¿Y quién ha sido feliz con el cuerpo de Adán? Vamos a experimentar el cuerpo de Cristo, aleluya, a la imagen de Él. Y Él es feliz, aleluya. Él dijo, venid a mí los trabajados y cansados. Con ese cuerpo, tú nunca vas a descansar, alabado sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos un descanso en los cielos, alabado sea Cristo. Porque así como traemos la imagen del terrenal, que somos nosotros, ¿verdad? Viene la imagen de Adán, así vamos a traer la imagen de Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Así mismo, amados hermanos, este cuerpo será transformado en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumple una palabra en Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hoy no somos semejantes a Dios, somos semejantes a Adán. Hoy no somos aquella imagen, no somos semejantes ni a imagen de Dios, sino a imagen de Adán. Mas seremos imagen y semejanza de Dios a la imagen y semejanza de Cristo. Eso no ha llegado a nosotros. Por eso dice, hagamos. Quiere decir que interviene el Padre, que interviene el Hijo y que interviene el Espíritu Santo para hacer de nosotros cuerpo animal. Ahora vamos a hacer cuerpo espiritual. Ahora tenemos la imagen de nosotros, de Adán. Vamos a ver la imagen de Cristo. Amén. Cristo está bien, está en gloria, está en poder, está feliz, aleluya, está en victoria.
Por eso, amados hermanos, es algo impresionante que este cuerpo animal, que este cuerpo que habla el apóstol Pablo, que es una vasija de barro, adentro de nosotros hay un tesoro, que es una simiente preciosa que está en los cielos. Y esa simiente preciosa es un hombre que está en nosotros, es una creación nueva, pero va de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a pasar de esta gloria terrenal a la gloria celestial en los cielos. Vamos a pasar para que la excelencia del poder no sea nuestro, sino de Dios. Amén. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos habla la palabra del Señor sobre este hecho de la resurrección de entre los muertos y el arrebatamiento que vamos a tener. Si nosotros estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Es una gran diferencia, amados hermanos, no es igual. El arrebatamiento es para los vivos y la resurrección es para los muertos. Y aquí nos habla la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. A veces hay una ignorancia en nosotros, y eso lo habla el apóstol Pablo, hablándole a los que estaban en Tesalónica, que ellos tenían una ignorancia. Y él, me imagino muchas preguntas, como hoy nosotros nos preguntamos sobre eso. Y él habla aquí para que la luz del evangelio venga a nuestro conocimiento, para que nuestra esperanza, como dice la palabra, no nos cansemos, como dice 1 Corintios capítulo 15, de trabajar y hacer el esfuerzo, porque el trabajo del Señor no es en vano. Tiene recompensa en los cielos. Y aquí dice la palabra de Dios, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Alguien murió, no se ponga triste, aleluya. Todos nosotros de una u otra forma vamos a morir. Murió Abraham, murió Adán, murió David, murieron nuestros padres. Y usted cree que usted va a ser eterno mientras tenga este cuerpo. Es difícil, imposible, porque ni la sangre ni la carne heredan el reino de los cielos. No pueden heredar. Así que alguien moría y se ponían tristes. Y esto es un consuelo para la iglesia, porque a veces nosotros vamos a perder cualquier día un familiar, sea nuestros hijos, sean nuestros parientes, sean nuestros tíos, sea quien sea, porque para morir hay que estar vivo, es la única condición. Y aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Traerá, dice la palabra, Dios con Jesús a los que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Esto fue una revelación del Señor que le dio al apóstol Pablo cuando subió a los cielos. Otro misterio, porque había aquí, ¿cuál misterio es este? Vamos a hacer este misterio y lo aclara mejor. Dice la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a hacer antes, no. Son ellos primero. Ellos serán llevados a resurrección primero y nosotros arrebatados. Pero será tan rápido que será en un abrir y cerrar de ojos. Dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando el capítulo 15 de 1 Corintios habla de trompeta, aquí habla de trompeta, pero la trompeta no es un sonido, sino la voz de Dios. Aquí está el asunto. Él hablaba en 1 Corintios porque se tocará la trompeta, pero aquí habla que es, dice la palabra, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Yo no sé qué dimensión tienen las voces de arcángeles. No sé, esos seres espirituales que están en los cielos, esos seres que están
los cuatro seres vivientes, cuando ellos hablan, qué alcance de voz tienen, no sé. Pero aquí semeja con voz de mando, deben tener, son generales del ejército del Señor, debe tener voz de mando. El problema no es que usted grite, aleluya, no. El problema es que usted tenga mando. Porque hay gente que grita y nadie le hace caso, pero hay gente que tiene mando, amén. ¿Qué es mando? Que si yo no obedecen, yo lo castigo. Yo me acordaba a mi madre que cuando decía una palabra había que correr. Pero cuando mi papá decía una palabra, nosotros nos reíamos. Y él contaba hasta 100 y después contaba 100 veces más. Y le voy a contar 100 más y nosotros sabíamos que no iba. Pero cuando mi mamá decía una palabra, todos nosotros, los 6 hijos, corríamos. Porque ella no solamente tenía voz, sino mando. Lo que ella hablaba, lo hacía. Y nos decía, si no haces eso te pego. Y a mí se me olvidaba y aquel correazo era instantáneo, aquel era poderoso. Ya yo sabía que a mi mamá no se le podía decir otro más o dame otra oportunidad. No, una vez y si no lo hacíamos era correa. Aquí estamos hablando de voz de mando, amén. Y aquí estamos hablando no solamente de la voz de mando, el poder que si ellos no hacen es castigado. Cuando yo estaba en la milicia había una voz de mando y cuando yo cometí un error me castigaban. Así que yo tenía que estar pendiente a la voz de mando, porque si no el que estaba mandando en la orden cerrada me castigaba. Así que había una orden de mando. Y dice la palabra de Dios, con trompeta de Dios, que es la voz de Jesús de Nazaret, habla de trompeta. En el ejército suenan trompetas, aleluya. Para cada uno del sonido de una trompeta hay una acción que nosotros distinguíamos. Claro, ahorita no existe eso. Si usted va a la guerra, lo que hay es walkie-talkie, una radio, comunicaciones diferentes. Pero anteriormente había una trompeta en el cual la gente al escuchar la trompeta o lo que la trompeta, el trompetista hacía con la trompeta, y nosotros entendíamos si era formación, si era levantarnos temprano, si era reunión, si era vestirse de gala, si era vestirse para ejército, si era de campaña. Todo eso teníamos que nosotros poderlo distinguir a la voz. Y esto se va a hacer en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios, con trompeta descenderá del cielo con sus ángeles. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados hermanos, como está el cuerpo allí, no tiene alma. El alma está en la presencia de Dios. ¿Por qué Jesús viene con sus ángeles? Porque ellos tienen que mandar donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y ellos saben directamente las coordenadas de alguien que murió en Cristo Jesús. Así que los ángeles vienen a buscar ese cuerpo que está allí, pero ese sonido solamente lo van a escuchar ellos. Eso no va a ser sonoro para todo el mundo, no. Este es algo totalmente espiritual. Eso no lo va a escuchar nadie, amados hermanos. Ni siquiera nosotros, porque nos podemos preparar 3 segundos, 4 segundos. No hay preparación. Eso solamente es para formación de allá y venir con esos millones de ángeles que van a venir a esta tierra a buscar ese cuerpo. Ya Él viene porque las almas están en la presencia de Dios. Entonces, en el cielo, en las nubes, ese cuerpo viene y esa alma entra. Ahí se ejecuta la resurrección de entre los muertos. Un cuerpo totalmente diferente y el alma va a entrar en ese cuerpo y ahí se ejecuta la resurrección. Ahora nosotros somos arrebatados. ¿Por qué nosotros, los ángeles, no nos vienen a buscar nosotros? No. ¿Por qué no? Porque ya nosotros tenemos alma. Lo que va a haber es una transformación en los aires. Que este cuerpo será transformado de corruptible a incorruptible, de débil a glorioso. Va a ser de animal a espiritual. Así que ya este cuerpo tiene el alma,
pero lo que va a transformar es el cuerpo. Va a haber una metamorfosis, una transformación en los aires, y después que ellos resuciten, nosotros vamos a entrar también con ellos en las nubes. Ahí se ejecuta la resurrección, porque de aquí hasta más allá de la atmósfera, ahí se ejecutará la transformación. Pero cuando llegue a la presencia de Dios, ya ejecutó aquel llamado, porque nosotros no somos resucitados porque estamos vivos. Los que van a resucitar son los muertos en Cristo. Nosotros seremos arrebatados, por eso se llama arrebatamiento. No para los muertos, sino para los que viven, serán arrebatados, como dice la palabra del Señor. Luego nosotros, después que se ejecuta eso, y nosotros no lo vamos a ver, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Así, amados hermanos, es necesario que nosotros entendamos esto. Viene el momento del arrebatamiento. Y es un momento para nosotros maravilloso, glorioso, pero tenemos que tener bastante conciencia de lo que estamos nosotros creyendo. Amén, porque va a haber mucha gente que no va a explicar bien esto. Esto es la resurrección y el arrebatamiento de la iglesia gentil, porque la iglesia hebrea es otro. Aquí no se va a recoger ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el pastor, como pastor de nosotros, pero eso va a ser para los hebreos. Ahí es por obra. Tuve hambre, esa resurrección. ¿Por qué? Porque la gracia tiene dos resurrecciones. Y quiero que entiendan esto acá. La gracia tiene dos resurrecciones. Los gentiles y parte de los hebreos que han creído en el Señor van a tener esta resurrección que estamos hablando. Y los hebreos que hayan pasado la gran tribulación después del arrebatamiento y de la resurrección de la iglesia gentil, hasta la venida del milenio, todos los que mueran en ese entonces, ahí va a haber otra salvación para ellos, pero es para el pueblo hebreo. Él dijo, el pueblo hebreo son los primeros en recibir a Cristo, pero son los últimos en resucitar. Son los últimos. Dios quiere bendecirlos a ellos. ¿Por qué para nosotros es la nueva Jerusalén? ¿Y por qué para ellos es la tierra prometida, terrenal, tierra? Nosotros no somos, nuestra ciudadanía celestial. Hay una gran confusión porque la gente predica, no, que tú vas a estar en la tierra. No, no, no. La tierra fue una promesa que Dios le dijo a Abraham. Y cuando Dios le dice a Abraham todo aquello, es que él va a reinar con el pueblo de Israel aquí en la tierra. Y va a recogerlo de todos lados. Él va a ser el milenio. Él tiene una promesa que va a estar allí. Y se van a juntar las 12 tribus de Israel como una. Ya no será Israel ni Judá. Ya no va a ser los judíos y los israelitas. Ya no van a ser los ortodoxos. Ya no va a haber barrera. Así como Cristo Jesús quitó toda barrera, toda enemistad, todo pleito que había entre nosotros. Y si hay alguno, nos vamos a entrar al reino de los cielos. Así también Israel será uno. Ya no habrá tribu de uno, tribu de Leví, ya será uno solo. Ya no va a haber ortodoxo, ya no va a haber fariseo, ya no va a haber aquello, no, uno solo. Y él va a venir de Sión el libertador y lo va a perdonar de todo. Ellos tienen que reinar 1000 años y esos 1000 años para ellos es algo totalmente diferente a nosotros. Mientras nosotros estamos en victoria en los cielos, ellos están en la tierra, pero tendrán muchísimos años. Su cuerpo serán diferentes. Eso lo vio Ezequiel cuando en el valle de los huesos secos vio todo lo que él tenía y él preguntó, ¿quién es este? Ese es Israel en los tiempos postreros. Sus huesos se unirán a sus huesos. La resurrección de Israel es diferente a la nuestra.
Ellos para reinar en la tierra y nosotros para reinar en los cielos. Porque hay una promesa de Dios a Abraham y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero vamos al próximo miércoles a hablar sobre la resurrección de Israel, la resurrección de los hebreos, que eso va a ser después de la gran tribulación. Y dice la palabra que vivirán, volvieron a vivir. Quiere decir, no hay resurrección como nosotros. La resurrección de nosotros es celestial y la resurrección de ellos es terrenal. Por eso hay mucha gente que predica, no, mira, tienes que conquistar la tierra. No, no, no. Nuestra ciudadanía es en los cielos y la promesa de nosotros es totalmente diferente a la promesa de Israel. Es totalmente diferente. Hoy es el tiempo de la gracia para que los gentiles tengamos salvación. Cosa difícil que los gentiles sean salvos en la gran tribulación. Habrá todo tipo de oportunidad, pero será bien difícil porque no está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que convence. Es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Será bien difícil. Ahora ellos, por tradición hebrea de palabra, ellos van a pelear porque tienen una palabra que han sido atesorada en su corazón. A nosotros no. Nosotros así. Vamos a ponerse a nuestros pies. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su inmensa misericordia de dar este estudio y creemos pues que el próximo miércoles da el estudio de la resurrección del pueblo de Israel, que es diferente a la de nosotros. Nosotros que fuimos los últimos, son los primeros en entrar en el reino de los cielos, y ellos que son los primeros, son los últimos de entrar en el reino de los cielos. Padre, te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu amor, te doy gracias